Hola a todos. En esta oportunidad nos encontramos para trabajar en el área de educación ciudadana. Y un tema que me parece importante que ustedes tienen que conocer tiene que ver con los conflictos y la forma en que nosotros resolvemos esos conflictos. Como habrán leído al inicio del video, yo escribí el título de la clase que voy a desarrollar en el día de hoy, que la titulé Los conflictos en el nuevo contexto escolar en tiempos de pandemia. Esto es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Como sabrán, estamos viviendo en un contexto muy particular que tiene que ver con el aislamiento y el distanciamiento social preventivo y obligatorio que estamos atravesando. Este distanciamiento lo que hizo fue modificar la forma en que nosotros nos relacionamos. Incluso en el ámbito educativo hubieron cambios muy fuertes que tienen que ver con el cierre de las escuelas. Por ejemplo, hoy las escuelas se encuentran cerradas en nuestro país y esto cambió la forma en que nosotros nos estamos vinculando, que ahora es, por ejemplo, a través de la virtualidad. De esta manera es una manera nueva de trabajar, de enseñar, de que ustedes aprendan, pero yo pensaba, las escuelas, si cerraron, en algún momento tienen que abrir, ¿o no? En algún momento vamos a volver a las escuelas. Y pensaba, ¿y esta vuelta cómo va a ser? ¿Va a ser igual? ¿Algo va a cambiar? Y me puse a pensar, y no va a ser igual. ¿Por qué no va a ser igual? Porque el contexto es diferente. Ahora nosotros nos tenemos que aprender a cuidar, tenemos que aprender a cuidar al otro, tenemos que tomar ciertas precauciones, como por ejemplo usar tapaboca, lavarnos las manos, usar alcohol en gel. Todo esto tiene que ver con una forma de prevenir posibles contagios. En relación a todo esto, yo estuve leyendo y vi varias noticias que publicaban en diarios, en revistas, en páginas de internet, y una que me llamó mucho la atención por el título decía así, se titulaba El agridulce regreso a clases en diferentes partes del mundo. Como sabemos, en Argentina todavía no volvimos, pero en otros lugares ya volvieron. Me llamó la atención porque decía agridulce. Y yo digo, ¿qué es agridulce? ¿Qué significa agridulce? Dos sabores diferentes. Agrio y dulce. Y pensaba, ¿tendrá que ver esto con la educación? ¿Con un cambio de sabores, un cambio de formas de relacionarnos? ¿Cómo se verá reflejado esto en la escuela? Y un fragmento, una partecita que yo les voy a leer de esta noticia, que me parece importante que ustedes sepan, decía así. La vida en las escuelas cambió radicalmente. La escuela ya no es como se la conocía. Hoy la escuela se convierte en una escuela sin compañero de banco, con restricciones para las interacciones entre los grupos y con los propios compañeros, por lo que se ha segmentado el regreso a las aulas con grupos reducidos con un cupo máximo de alumnos por clase, en donde se deben respetar el distanciamiento, muchas veces señalizado en el piso. Ya no pueden haber reuniones ni en el ingreso ni en la salida de la escuela. Hoy la escuela es un lugar donde tanto docentes como estudiantes tienen la obligación de lavarse las manos frecuentemente y de usar tapabocas. Esto tiene que ver con la necesidad de cuidarse y cuidar al otro para prevenir posibles contagios. Acá vemos que las clases en algunos lugares ya empezaron de una manera diferente. Y yo busqué algunas imágenes para que ustedes vayan pensando cómo puede llegar a ser esta vuelta a las escuelas, que no sabemos bien cuándo va a ser, pero que no falta mucho probablemente. Esta es una de las primeras imágenes que se difundió sobre la vuelta a las escuelas. Es una escuela en China, donde los estudiantes fabricaron sus propios gorros con unas varillas para marcar el distanciamiento entre ellos mismos, ¿sí? Una segunda imagen es de una escuela de Japón, en donde están haciendo la fila para ingresar al establecimiento, en donde hay unos conitos que señalizan dónde tienen que estar parados cada uno de ellos. Y acá vemos una tercera imagen, que son niñas que se están lavando las manos
en donde hay una línea amarilla que marca dónde tienen que estar paradas, con la formita de los pies también, para que no estén todos juntos y sigan respetando el distanciamiento social que tienen que tener. Y acá vemos una cuarta imagen que es muy próxima a que suceda, en donde se ven los bancos con una marcada diferencia, un marcado distanciamiento unos de otros en una clase, ¿sí? Estas son las formas en que posiblemente vamos a encontrar nuestra vuelta a la escuela, siempre manteniendo un distanciamiento, una forma de comportarnos. Y yo me preguntaba, ¿qué pasará si esto no sucede de esta forma? Si esto no se cumple de esta manera. Seguramente puede desencadenar conflictos, porque no todos los niños piensan igual, o no todos se van a comportar de igual manera, por más que se los digan. Hay que ver cómo se comportan. Y yo pienso, ¿qué es un conflicto? ¿Qué piensan que es un conflicto? Un conflicto tiene que ver con una situación de desacuerdo entre dos o más personas, o entre dos o más grupos de personas. Cuando hay un desacuerdo, se puede ver afectada la convivencia. ¿Y qué es la convivencia? ¿Qué piensan que es la convivencia? La convivencia tiene que ver con el modo en que nos relacionamos en un espacio común. En este caso, las escuelas o las aulas. Que va a ser la forma en que nos vamos a vincular nuevamente. La convivencia en este contexto seguramente va a verse modificada porque la escuela está cambiando, ¿sí? Yo ahora les voy a leer una situación conflictiva que puede llegar a pasar en una escuela en este contexto de pandemia. Lo que les voy a pedir es que ustedes piensen cuál es el conflicto y cómo actuarían ustedes ante esta situación. La situación dice así: Tomás tiene una familia que no está de acuerdo con todo lo que dicen del coronavirus. Ellos creen que todo es un engaño para tenernos controlados, por lo que Tomás piensa lo mismo. Cuando él va a la escuela, siempre quiere desobedecer las normas y trata de imponerle a sus compañeros que piensen igual que él. Sin embargo, algunos de sus compañeros prefieren cuidarse y seguir las medidas de seguridad. Esta es la situación que yo les presento. Acá vamos a pensar cuál es el conflicto en esta situación. Acá podemos ver dos posturas diferentes, la de Tomás y la de algunos de sus compañeros. ¿Por qué algunos? Porque no todos tienen la convicción necesaria como para mantener ciertos cuidados y se dejan influenciar por lo que Tomás les dice. Entonces, vemos las dos posturas. Tomás, que no cree en el coronavirus y prefiere desobedecer las órdenes o las formas de cuidarnos, y algunos de sus compañeros que prefieren cuidarse y otros que se dejan influenciar por lo que les dice Tomás. Acá yo creo que un valor importante que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con el respeto, con respetar lo que piensa el otro. Y el respeto no quiere decir que uno tenga que aceptar todo lo que dice, sino respetarlo. ¿Vos no crees? Bueno, vos no creas, está bien. Pero yo me voy a seguir cuidando. No voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer porque vos crees de una determinada manera. Y yo veo como mal que Tomás trate de influenciar a sus compañeros de que desobedezcan las normas o las formas de cuidado que tienen que tener en las escuelas. Y acá yo pensaba en este valor fundamental que es el respeto. ¿Y qué es un valor? ¿Ustedes qué piensan que es un valor? Un valor tiene que ver con un concepto muy amplio que se refiere a una cualidad, a una virtud o a un talento personal que podemos llegar a tener. Los conflictos se van a resolver de una manera mucho más sencilla si tenemos en cuenta ciertos valores. Yo ahora les voy a mostrar un gráfico que hice en relación a los conflictos. Todas las personas tenemos percepciones, creencias, actitudes, valores y sentimientos que pueden ser diferentes a los de otras personas. ¿Esto qué puede generar? Esto puede generar conflictos, ¿sí? Estos conflictos, a su vez, pueden
crear una respuesta, una acción, un sentimiento determinado en las personas en las cuales está relacionada esta situación. Y esto genera consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? Las consecuencias son los hechos que nos genera el comportamiento que tuvimos. Por ejemplo, puede ser tensión, alivio, sentimientos heridos, reconocimiento de una situación particular, podemos reconocer algo nuevo y tener una mejor o peor relación en relación a lo que nos pasó. Lo cual, a su vez, puede reforzar o modificar las percepciones, las creencias, las actitudes, los valores y los sentimientos que teníamos inicialmente. Es por esto que los conflictos no los tenemos que ver como algo negativo o como algo malo, sino como algo que nos puede modificar o nos puede cambiar nuestra forma de pensar, pero siempre respetando lo que el otro piensa, ¿sí? Yo en relación a esto hice una ruleta en donde se ven algunos de los valores que son importantes tener en cuenta a la hora de resolver conflictos. Acá tenemos la solidaridad, la empatía, la tolerancia, la igualdad y el respeto. Por cuestiones de tiempo, no les voy a decir a qué hace referencia cada uno de los valores, y esto va a quedar de tarea para ustedes. Ustedes van a tener que investigar cada uno de estos valores y pensarlos en una situación conflictiva que yo les voy a proponer para que hagan. Esta actividad va a tener que ver con un foro que yo voy a subir al aula de Classroom para que ustedes lean la situación, que yo ahora se las voy a leer igual para que la tengan presente y la piensen en relación a los valores. ¿Cómo resolverían ustedes esa situación? Y algunas preguntas también les voy a dar. La situación es así. Miguel vive con toda su familia. Su papá llegó de viaje hace poco y le dijeron que tenía que hacer cuarentena en su casa porque tenía coronavirus. Miguel vive con él, pero no se contagió. Sin embargo, por precaución, también cumplió con el aislamiento. Pero cuando volvió a la escuela, nadie se quería juntar con él ni hablarle, porque tenía miedo que los contagie. Esta es la situación que ustedes van a leer, van a ver en el foro, y van a tener que contestar 3 preguntas. ¿Cuál es el conflicto de la situación planteada? ¿Qué valores creen que es necesario tener en cuenta para resolver de la mejor manera ese conflicto y por qué? ¿Y cómo les gustaría que terminara la historia? De esta manera ustedes van a poder reflexionar en cómo el conflicto puede ser resuelto de una manera positiva teniendo en cuenta determinados valores, ¿sí? Este conflicto es algo que puede pasar cuando volvamos a las escuelas y ustedes tienen que estar preparados para saber cómo actuar ante estas situaciones, ¿sí? Bueno, de esta manera vamos a dar por terminado el encuentro. Espero que les haya gustado. Y en un rato más yo voy a subir la actividad en el foro, en el aula de Classroom para que ustedes puedan responder. Bueno, chao.